Bien, vamos a la palabra de Dios. Quiero llevarte, te he estado predicando las últimas 3 semanas y esto es a modo de introducción. Quiero llevarte a Lucas capítulo 4, una palabra que el Señor Jesús leyó y que entendí que era para la iglesia en este tiempo. Lucas capítulo 4, versículo 19, 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hemos estado hablando acerca de estos versículos y quiero preguntarte algo y que tú me contestes sinceramente. La mejor noticia que una persona que está viviendo en pobreza, ¿cuál sería? Por ejemplo, en este pueblo de Nexpa al que hemos estado yendo, pues hay gente muy necesitada viviendo en pobreza. La mejor noticia que tú y yo les podemos dar para esta vida, fuera de que Jesús los ama, que es para la eternidad y su salvación, una de las mejores noticias que le podemos dar es: no tienes un hogar, pero nosotros te vamos a construir un techo. Se cayeron las paredes de tu casa y tu techo está a punto de venirse abajo, pero nosotros vamos a hacer algo por tu vida. Entonces, cuando alguien vive en pobreza, una de las noticias que necesita escuchar de parte de Dios es: puedes salir de la pobreza, puedes salir victorioso, vas a salir victorioso. Porque a nadie le gusta vivir con necesidad todos los días de su vida. A nadie. Sin comida en el refri o en la alacena, nadie. Y no solo a nadie le gusta, sino que a Dios no le gusta eso. Y por eso, como iglesia, debemos despertar y llevar esas noticias a las personas necesitadas. Y por muchos años lo hemos estado haciendo. Me acuerdo que el año pasado juntamos media tonelada de víveres para dar y la entregamos y llevamos noticias buenas a los pobres. Y el Espíritu Santo está sobre nosotros para hacer eso. Sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, buenas noticias, sanidad, libertad, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y versículo 19: para predicar el año agradable del Señor. Entonces creo de parte de Dios muy firmemente que si tú lo tomas y si tú lo crees, viene un año agradable para tu vida. Pero tú tienes que creerlo y tú tienes que: Señor, yo quiero ese año agradable para mi vida. Por eso yo necesito terminar el año con lo mejor, porque me estoy preparando no para un buen año, sino para el mejor año de mi vida. Tenga los años que tenga, haya vivido los años que haya vivido, viene el año agradable del Señor. Y en la primera predicación que te di de esta serie, te dije que hay varias traducciones. Una de ellas dice: este es el tiempo en el que Dios mostrará su bondad, su benevolencia a nosotros. Porque Dios es bueno todo el tiempo, pero hay momentos donde pareciera que se nos olvida que Dios es bueno. Y quiero decirte que este año que viene Dios te mostrará su bondad y te dirá: hijo e hija mía, yo estoy contigo, yo soy bueno contigo. Amén. Entonces, partiendo de esto, el Señor me hablaba sobre algo y quiero dártelo el día de hoy. Así que lleva tu Biblia a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Pero para ponerte un poquito en contexto, quiero decirte que aquí en Marcos capítulo 6 vamos a leer una historia que se repite en los 4 evangelios. Tal vez tú nunca has leído los 4 evangelios que están en la Biblia,
en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 hablan sobre la historia de Jesús de acuerdo a la perspectiva de cada uno de los escritores. Hay algunas cosas que se repiten en 1 o en 2, y hay pocas cosas que se repiten en 4. Y nosotros debemos aprender a poner atención cuando algo se repite así, porque Dios quiere hablarnos. Marcos capítulo 6, te pongo un poquito en contexto. El Señor Jesús ya había predicado más o menos, no sé exactamente porque nadie podría saber exactamente, pero digamos que Jesús llevaba predicando 1 año la palabra de Dios. A los 30 años empezó a predicar. Digamos que más o menos aquí ya tendría 31 años el Señor Jesús. El Señor Jesús iba predicando, ponía sus manos sobre los enfermos, ellos sanaban, ellos eran liberados, los endemoniados eran liberados. Pero el Señor Jesús se dio cuenta rápido que la cosa iba muy acelerada, y dijo: yo necesito más personas que me ayuden en esto. Entonces Marcos capítulo 6 empieza Jesús dándole una instrucción a sus 12 discípulos y les dijo: miren, ustedes durante 1 año ya me vieron predicar, ya me vieron sanar a los enfermos, ya me vieron libertar a los endemoniados. Ahora necesito que ustedes vayan y hagan lo mismo. Y les dio varias instrucciones, y dentro de una de esas instrucciones les dijo: no lleven pan. Di conmigo: no lleven pan. Les dijo: no lleven pan porque Dios les proveerá. No lleven dinero, Dios les va a proveer todo, porque ustedes van a ir a trabajar. Y se fueron los 12 discípulos mientras Jesús predicaba. Pero como los discípulos hicieron lo mismo que Jesús hacía, ahora no teníamos solamente a un predicador que sanaba enfermos, que liberaba endemoniados, sino que ahora teníamos 13: Jesús y los 12 discípulos haciendo lo mismo, predicando, sanando enfermos, liberando a los endemoniados. Y entonces imagínense, si Jesús abarrotaba los pueblos por la gente que quería tocarlo, que quería escuchar su predicación, que quería ser sanada, ahora imagínate, podían llenar al mismo tiempo 13 lugares diferentes. ¿Por qué? Porque estaban llevando el poder de Dios, estaban llevando la palabra de Dios. Y entonces Jesús se empezó a volver por eso tan famoso que Herodes, que era el rey de todo Israel, dijo: ¿qué está pasando? ¿Quién es este que es tan famoso? ¿Quién es este que sana a los enfermos? ¿Quién es este que libera a los endemoniados? Porque la fama de Jesús en ese momento empezó a crecer muchísimo, exponencialmente. Claro, porque uno hacía ciertas cosas. Digamos que hiciera 10 milagros diarios Jesús, ahora eran 130 milagros diarios. ¿Sí? Entonces, quiero llevarte a Marcos capítulo 6, si traes tu Biblia, versículo 30. Y el tema del día de hoy se llama: alimenta y serás alimentado. Di conmigo: alimenta y serás alimentado. Marcos 6:30 dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, que es lo que te estoy diciendo. Salieron a predicar y entonces llegaron y le dijeron: maestro, ¿qué crees? Que empezamos a orar por las personas y fueron sanados, y empezamos a predicar la palabra y escuchaban nuestro mensaje. Y quiero hacer un paréntesis: dentro de estos también estaba Judas, que era el que entregó al Señor Jesús. Pero Judas, antes de entregar al Señor Jesús, estuvo caminando en la palabra de Dios, haciendo milagros y liberando endemoniados y sanando a los enfermos. O sea que el que tú y yo caminemos un buen tiempo con Dios no quiere decir que nos va a librar toda la vida. Tenemos que tener una responsabilidad diaria en nuestras vidas hacia el Señor. Pero eso era solamente un paréntesis. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Punto número el día de hoy: venimos de trabajar. Di conmigo: venimos de trabajar. Ellos, ¿cómo llegas a tu casa cuando llegas del trabajo? Cansado, fastidiado, con hambre. Ellos venían de trabajar.
Ellos venían en las mismas condiciones en las que tú y yo llegamos en la noche después de trabajar, y lo que queremos es subir nuestros pies a la cama y que nos, bueno, como hace mi esposa, yo subo los pies, me trae la cena. No es cierto, solo le estoy echando flores. Pero todos queremos descansar. O sea que los discípulos venían cansados, venían de predicar la palabra, venían de sanar a los enfermos, de liberar a los cautivos, predicar el año agradable del Señor. Señor, esto es todo lo que sucedió. Le platicaron a él, pero venían cansados. Sigo leyendo, versículo 2, perdón, versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Jesús sabía que ellos venían cansados. Venid aparte a un lugar desierto. ¿Por qué un desierto? Porque en el desierto no vivían las personas. Está hablando de un lugar que no hay nadie. Ellos ya eran conocidos en todos lados, y por eso les dice: vámonos a un lugar desierto para poder descansar. Dice desierto y descansado un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, imagínate, es uno de esos días pesados de trabajo, donde tú trabajas y tienes tantos pendientes, tantas cosas que hacer, que no tienes tiempo para comer, ¿verdad? No te da tiempo ni de sacar el sándwich para comértelo mientras escribes o mientras trabajas. No tenían tiempo para comer. Entonces los discípulos se parecían mucho a la vida que llevamos el día de hoy, ¿cierto? Les dicen: no tengo tiempo para comer, tengo que predicar, tengo que sanar, tengo que liberar. Segundo punto del día de hoy: no tuvimos tiempo para comer. Número 1, venimos de trabajar. Número 2, no tuvimos tiempo para comer. Versículo 32: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Número 3, ¿cuántos de los que estamos aquí trabajamos o estudian? Todos, ¿verdad? ¿O hay alguien que esté de flojo todo el día en su casa? Levante la mano y díganos cómo le hace. No, todos tenemos que trabajar. Todos tenemos nuestras obligaciones, responsabilidades y asuntos en el día, ¿verdad? Y llenamos nuestra agenda de cosas, y hay días que estamos muy cansados y que no tenemos para comer. Pero punto número 3, ellos se fueron a un lugar a buscar la presencia de Dios. Eso es importante. Eso es importante. Di conmigo: descanso. Para los judíos, el descanso no era cualquier cosa. No era como que me siento a ver la televisión. De hecho, no lo es el día de hoy, como nosotros podríamos pensar. Bueno, voy a descansar un ratito, me pongo a ver La Rosa de Guadalupe. Bueno, yo descanso así. No es cierto. Para los judíos, el día de reposo, el día de descanso, era un día donde cerraban la puerta de su casa, no cocinaban, dejaban un día antes preparado todo y descansaban literalmente. Pero no solo se acostaban, sino que era un día en el que buscaban al Señor. Era un día que consagraban para ir y buscar a Dios. Ese era el día de descanso. Entonces no era como que, bueno, es domingo, no tengo nada que hacer, voy a buscar a Dios. No, es sábado, y lo más importante que tengo que hacer es buscar a Dios, porque de esa manera es como tú y yo podemos descansar. Dios sabe que tú estás cansado. Dios sabe que tú trabajaste toda la semana. Dios sabe que tú tal vez no tuviste tiempo para comer, y por eso Dios está en tu sala esperándote todos los días y te está diciendo: ven a mis brazos, descansa conmigo. Pero tú y yo, en lugar de descansar con el Señor, muchas veces descansamos con la televisión, el Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, cuando eso no es lo que trae descanso a tu alma.
Lo que más se agota cuando tú y yo trabajamos no es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo podría aguantar mucho. Nuestro cuerpo podría aguantar cosas que tú y yo ni imaginamos. Hay ocasiones donde hay accidentes o donde hay peligro, que el ser humano hace cosas asombrosas, porque nuestro cuerpo puede hacer muchísimo, muchísimo. Pero lo que se cansa cuando tú y yo trabajamos todo el día, cuando no tuvimos tiempo para comer, lo primero que se cansa es nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Todo eso es lo que se cansa. ¿Por qué? Porque llegas trabajado, llegas cansado, pero sabes que mañana va a ser lo mismo. Más trabajo, más pesado, tal vez otra vez no comer. Estamos a fin de año, estamos a fin de mes. Entonces uno no descansa solamente por dormir, que no digo que debemos de dormir, pero nuestra alma debe descansar en Dios. Y eso es lo que se nos olvida muchas veces como iglesia. Cada día que tú llegues de tu trabajo, de tu escuela, busca a Dios. Lo puedes buscar 10 minutos, búscalo. Puedes buscarlo 15 minutos, búscalo. Media hora, búscalo. Y ahí vas a descansar. Ahí puedes llevar tus problemas delante de Él y decir: Señor, ya no puedo más. No aguanto la presión, no aguanto la responsabilidad, no puedo más. Y el Señor te dice: vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, cansados, y yo, di conmigo, y Él. Así, señala para arriba. Y Él me hará descansar. Entonces, tu descanso está en Dios. Y por eso Jesús les dijo: vámonos solos, que ahorita nadie. Fíjate, es importante predicar la palabra de Dios. Es importante sanar a los enfermos. Es importante liberar a los endemoniados. Pero Jesús dijo: ahorita no. Ahorita vamos a descansar. ¿Por qué? Porque si tú no descansas, después no va a haber quien predique, quien sane y quien trabaje y quien mantenga a tu familia y quien haga lo que tú haces. Por eso es tan importante descansar delante de Dios. Y por eso Jesús dijo: hay mucha gente, hay muchos que quieren venir, hay muchos que quieren ser sanados, pero cerremos la puerta ahorita y vamos a descansar y vamos a buscar la presencia de Dios. Así que tercer punto, fuimos a buscar la presencia de Dios. Primer punto, venimos de trabajar. Segundo punto, no tuvimos tiempo para comer. Tercer punto, fuimos a buscar la presencia de Dios. Papá, cabeza de familia, seas papá o seas mamá, ¿verdad? Porque hay cabezas de familia que son mamás solas. Busca con tu esposa y con tus hijos la presencia de Dios diario. Si tienes tiempo para ver un programa de tele con ellos, tienes tiempo para buscar un ratito a Dios con ellos. Escoge el programa, escoge la cena y toma un momento para buscar con ellos la presencia de Dios. Todos en tu casa necesitan descansar. Tus hijos tal vez llegaron frustrados de la escuela, enojados con algún maestro, peleados con algún amigo, amiga. Tú vienes cansado. Busquen juntos la presencia de Dios. Busquen juntos al Señor. Amén. ¿Estamos aquí? Ok, cuarto punto, versículo 33. Pero muchos los vieron ir. O sea que no los iban a dejar descansar. Jesús los subió a la barca. Duérmanse un ratito. En ese tiempo no había motores, pero Jesús inventó uno para que nadie remara y descansaran. Es broma, no había ningún motor, pero descansaron todos. Versículo 33. Pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Estamos hablando de un lugar
de un lago enorme. Estamos hablando de un lago enorme que es tan grande que es como un mar en la tierra de Israel. Y Jesús, yo no sé qué hizo, pero estuvieron ahí remando, descansando, y cuando veían la orilla volvían a remar. Porque imagínense, unos iban en barco cruzando en línea recta, y todos los demás, los que lo vieron, tenían que rodear, ir por varias ciudades, ir viendo a dónde va a llegar el maestro, a dónde van a llegar sus 12 discípulos. Entonces Jesús en la barca estuvo descansando con sus discípulos, descansando. Y tú y yo tenemos que descansar. Aún descansando, cuando tú y yo descansamos en Dios, y debemos de tener la fe para esto, cuando tú y yo descansamos en Dios, Dios bendice nuestro trabajo. Cuando tú y yo descansamos en la presencia de Dios, Dios bendice nuestro trabajo. Si tú tienes la oportunidad de llevarte trabajo a casa diario y dices, voy a adelantarle un poquito, voy a seguir hasta lo más que pueda, y tú no descansas en Dios, tal vez puedas hacer algo de dinero, pero si tú descansas en Dios, Dios va a estar trabajando por ti. Dios va a estar haciendo cosas por ti asombrosas. Por eso la importancia de descansar en Dios. Y no estamos hablando de la pereza. Son dos cosas distintas. La pereza es no hacer nada, nunca preocuparme por nada, nunca trabajar. Esto que estamos hablando es alguien que trabajó, alguien que no comió por trabajar, pero que necesitaba descansar, y que Dios vio el fruto de ese trabajo y empezó a bendecir, sin que ellos ahora hicieran nada, su trabajo. Dios va a hacer lo mismo en tu vida. Cuando tú y yo apartamos el tiempo, esto es importante. Hay muchas personas que dicen, no, pues mira, hoy mejor trabajo y no voy al grupo, mejor trabajo y no voy a la iglesia, mejor trabajo y no oro. Descansa tantito en Dios. Descansa tantito en Dios. Si tú puedes trabajar y puedes venirte a disfrutar de la palabra de Dios, hazlo. Hazte el tiempo, porque Dios va a bendecir. Mientras tú estás aquí, Dios está bendiciendo tu lugar de trabajo. Mientras tú estás en tu grupo en la semana, Dios está derramando bendición en tu trabajo. Mientras tú estás orando en la noche o en la mañana, Dios está trayendo bendición a tu trabajo. Entonces, descansa en Dios. Descansa en Dios. Jesús decía, no por mucho que se afane alguien, va a añadir 10 centímetros, ¿verdad? Tú creciste, ya llegaste a un tope, ¿verdad? Y por mucho que tú te preocupes todos los días, si yo me levantara todos los días y yo dijera, ay Señor, quiero crecer y me voy a preocupar, es que no puedo dormir porque quiero ser más alto y quiero ser más alto. Por mucho que yo me preocupe, nunca voy a crecer. No voy a crecer. Yo ya crecí a donde tenía que haber crecido. Y lo mismo dice Dios, descansa, pon tu fe en mí. Yo voy a bendecir tu trabajo, yo voy a bendecir lo que tú estás haciendo. Descansa. Tómate un tiempo para buscarme. Tómate un tiempo para buscarme con tu familia. Tómate un tiempo para escuchar mi palabra. Amén. ¿Estamos bien? Entonces, descansa. Dile al que está a tu lado, descansa. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Cuarto punto, el trabajo tuvo éxito. El trabajo tuvo éxito. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es trabajar y darle su tiempo a Dios. Eso siempre te llevará al éxito en el trabajo. Siempre. Siempre. Trabajar y darle su tiempo a Dios. Versículo 34. Y salió Jesús, estaba en la barca, y ya que iban a pisar tierra, vieron que estaba toda la gente ahí. Y estamos hablando de mucha gente, mucha.
Ahorita vamos a ver, pero estamos hablando solamente de 5,000 varones. Eso está hablando de 5,000 familias. O sea que mínimo había 15,000 personas ahí. Tú dime si Dios no había bendecido el trabajo de estos hombres. Jesús predicaba, sanaba, liberaba y juntaba 1,000 o 2,000 personas. Le dice a los 12 que lo hagan, y estos 12 hacen lo mismo, y de repente tienen de 15,000 a 25,000 personas esperándolos. Es que queremos seguir escuchando la palabra. Es que queremos seguir teniendo de lo que ustedes tienen. Y quiero decirte algo: cuando tú trabajas y dejas que Dios haga lo demás, de la misma manera va a llegar la bendición a tu vida, sin que tú la necesites buscar, porque Dios la va a estar buscando por ti. Van a haber clientes que van a llegar a tu vida, porque mientras tú estás descansando en el Señor, Él está haciendo su trabajo. Pero si todo el día estás afanado, no, lo que necesito es trabajar más, no, lo que necesito es más horas de trabajo, no, lo que necesito, Dios dice: bueno, si el que te provee soy yo, si el dueño de todo el oro y de toda la plata sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, el que nos lo presta, porque nada más es prestado, porque nosotros llegamos desnudos. Yo quise revisar, mi hija acaba de nacer, llegó desnuda, no traía cartera, no traía, se los aseguro. Todos llegamos así. ¿Cómo nos vamos a ir? Desnudos, completamente, no nos vamos a llevar nada. Entonces todo lo que tenemos, Dios nos lo presta un ratito. Todo lo que tenemos, todo. Descansa en Dios. No, pero es que si trabajo más voy a tener más. Trabaja lo que puedes trabajar y dale su tiempo a Dios. Ese trabajo traerá éxito, y es el cuarto punto. Quinto punto: y salió Jesús y vio una gran multitud, versículo 34, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quinta cosa: la compasión nos mueve. La compasión nos mueve. A los hijos de Dios y a las hijas de Dios nos debe mover esa compasión cuando vemos algo. Cuando tú y yo vemos algo erróneo en nuestros lugares de trabajo, debemos decir: esto no puede seguir mal, yo tengo que hacer algo para que esto mejore. Cuando nosotros vamos a un lugar como Nexpa y vemos la sociedad y vemos el lugar donde vive la gente, no podemos, como hijos de Dios, voltearnos y decir: bueno, que Dios los bendiga. No, tenemos que meternos y hacer algo, ¿cierto? Cuando en tu lugar de trabajo hay una persona a tu lado que está sufriendo, que tiene problemas, que tiene dificultades, y tú y yo vemos eso y no hacemos nada, no estamos representando bien a Cristo. Tú y yo tenemos que hacer algo. La compasión debe movernos, ¿cierto? Cuando en nuestra escuela uno de nuestros compañeros tiene un problema, tú y yo tenemos que hacer algo por ellos, porque la compasión mueve a los hijos de Dios. Y entonces venían de trabajar, venían sin comer, venían sin descanso, pero ya que habían descansado, Jesús dijo: miren, no podemos seguir descansando. No podemos seguir descansando. Porque mira, digamos que tú tienes un negocio, vendes flores. ¿Hay alguien aquí que venda flores? ¿No? Ok. Tú vendes flores. Y entonces tú arreglas estas nochebuenas bien bonitas, les pones su papel celofán, o no sé qué papel sea, pero se lo pones y tú vendes. Y ese día vendes 20. Se te acabó el día y vendiste 20 y dices: yo ya me tengo que ir a mi casa, tengo que ir a buscar a Dios, a descansar en Dios. O si tienes tu grupo, tengo que ir a servir a mi grupo. Ya no puedo vender más, ya vendí las 20, tengo 30, pero ya. Pero cuando tú y yo vamos a descansar a Dios, Él empieza a trabajar. Y esas 20 que vendiste, las personas te recomiendan con alguien más. ¿Por qué? Porque Dios está obrando detrás de todo eso.
Y entonces tú estás descansando, es el sábado, es el domingo, pero el lunes a primera hora no son 20, ahora son 100. Y ahí tú tienes dos opciones. Hay personas que dicen, no, pues ya, si les vendo 100 se me acaban, y luego ¿qué vendo? ¿No? ¿Nunca les ha tocado que alguien les dice así? No, es que si me compra todo, luego ¿qué vendo? Pues bueno, el chiste era que se le acabara. Cuando tú y yo somos y traemos la bendición de Dios, Dios va a traer mucho más a nuestras vidas, y tú y yo tenemos que estar listos para eso. Cuando nosotros trabajamos bien y descansamos bien, Dios nos va a dar más trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. Una bendición de Dios. No lo veamos más como una maldición. El trabajo es una bendición. O sea que si Dios nos da más trabajo, quiere decir que es más bendición. Un hombre vendía 20 plantas, el lunes vende 100. Es más trabajo, sí, pero es más bendición de Dios. Es más de lo que Dios quiere hacer. Te van a subir de puesto, es más trabajo. Claro que es más trabajo, si no, no te subirían de puesto, pero te van a dar más. De eso se trata. Esa es la bendición de Dios. Eso es lo que Dios trae a nuestras vidas. Entonces fueron, cada uno le estuvo predicando a 1000 personas, cada uno estuvo sanando a cientos de enfermos, y de repente abren los ojos y se encuentran con 15,000, 20,000 o 25,000 personas. Y Jesús les dice, bueno, ya descansaron mucho, es momento de trabajar. Es momento de seguir trabajando, y ahora el trabajo se les ha multiplicado. Hago un paréntesis. Acuérdense que cuando los mandó les dio instrucciones, y una de ellas les dijo: no lleven pan. No lleven pan. Y no estamos hablando de partidos políticos, ahora que hay tanta política. No lleven pan, no lleven pan. Se fueron sin pan. Llegaron 15,000, 25,000, y Jesús empezó a predicar. Sexto punto: cuando ya era muy avanzada la hora, trabajando, Jesús trabajaba, sus discípulos se acercaron a él diciendo: Señor, el lugar es desierto, la hora ya es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Sexto punto: ya hemos trabajado mucho. Ya hemos trabajado mucho. Tienes un trabajo, Dios te bendice, te va a dar más trabajo, pero no seas como los discípulos que renuncian a ese trabajo. A través de ese trabajo va a llegar más bendición a tu vida. Y ellos así como que: Señor, pues la verdad es que no hemos acabado de descansar, ¿por qué no los mandas a sus casas a que coman? No era compasión lo que los estaba moviendo a ellos. A Jesús sí lo movió la compasión, pero a ellos los estaba moviendo que ya querían echar la flojera. Mándalos a descansar, Señor. Sigo leyendo. Marcos 6, versículo 37. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Más trabajo. ¿Cuál fue una de las instrucciones que él les dio al principio? No lleven pan. Ellos los alimentarán cuando ustedes vayan. Regresan, se van a descansar, y Jesús les dice: pues denles de comer. Y yo creo que en varios de ellos ha de haber dicho: bueno, Señor, tú nos mandaste sin pan, nos dieron de comer, pero ahora les vamos a dar de comer a 25,000 personas, a 15,000 personas. Jesús les dijo: denles de comer. ¿Tienen compasión de ellos? Lo que quieren es que vayan a comer. No, mejor yo les sigo predicando y ustedes mientras les dan de comer. Si lo que los mueve es que no han comido, pues denles de comer. Entonces, cuando nosotros trabajamos y cuando Dios nos lleva a un nuevo nivel en nuestro trabajo, por haber buscado su presencia, por haber trabajado bien, Dios nos va a llevar a estirar nuestra fe mucho más. Porque normalmente nos acomodamos. Pues aquí ya estoy bien a gusto. Sí, tú estarás bien a gusto,
pero hay personas que no. Ay, el mes pasado acabé de pagar mi casa. Después de 20 años pude acabar. Sí, pero hay gente que no tiene casa. Sí, pero hay gente que necesita de ti. Ay, ya fui el domingo a la iglesia, qué rico, descansé. Sí, pero el lunes tu jefe necesita una palabra de Dios. Tus empleados necesitan una palabra de Dios. Tus compañeros en el trabajo necesitan una palabra de Dios. Entonces no es descansar. El domingo fui a la iglesia y toda la semana no hago nada para Dios. No, el cristianismo se lleva cada día dentro de nosotros. Aquí venimos a ser llenos de la presencia de Dios. Aquí venimos a ser llenos de la palabra de Dios. Pero allá afuera es donde hay que ir a trabajar. Allá afuera es donde hay que ir a llevar las buenas noticias. Y hay que decirles a las personas que escuchamos una palabra de Dios que dice que el 2018 va a ser el año agradable del Señor. Y tus amigos te van a decir: bueno, pero ¿cómo dices eso? Es un año que se espera que sea un mal año. Sí, pero yo escuché de Dios que va a ser el año agradable del Señor. Y esa palabra es más grande que lo que el mundo y los expertos puedan decir. Tú necesitas anunciarle a cada persona alrededor de ti que va a haber un año bueno y agradable del Señor. Amén. Sigamos leyendo. Entonces se volvió un problema. Versículo 7, perdón, punto número 7. Dales tú lo que necesitan. Voltea con el que está a tu lado y diles: dale lo que necesitan. Hay gente necesitada. Hay gente necesitada a nuestro alrededor. Y Jesús no dijo: yo les voy a dar de comer. Jesús dijo: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, versículo 37, sigo leyendo, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: denles de comer. Pero seguramente ellos sacaron cada uno dinero y tenían 200 denarios. Bueno, pues tenemos 200 denarios, Señor, con 200 denarios les damos a todos. No se podía. El denario era el salario de una persona de un día. Un obrero trabajaba por un denario diario. Ahí tenían 200 denarios. No alcanzaba para darle a 15,000 o 25,000 personas de comer. Ahora, estamos hablando de un lugar donde no había Walmart, donde no había Chedraui ni nada de eso. ¿Dónde iban a conseguir para 15,000 personas? O sea, por más que tuvieran el dinero, no lo iban a poder hacer, aunque les sobrara el dinero. Y esto me regresa a mí a un pensamiento que debe de ser una verdad en nuestras vidas. Cuando Dios te pide que tú hagas algo, nunca, a Dios ni siquiera le pasa por la cabeza la cuestión del dinero. Nunca. Para Dios el dinero no es un problema. Dios, cuando ve que tú lo estás haciendo, Él ve de dónde manda el dinero y provee. Solo necesita alguien que empiece a caminar en fe. Necesita dinero, agarra de un lugar y se lo da, porque está caminando en fe. Amén. Lo manda, lo hace. Entonces tú y yo nunca debemos de tener algo y una palabra de Dios en nuestras vidas por cuestiones económicas. Si Dios te dijo algo, tú tienes que caminar en fe hacia eso, sabiendo que Dios va a bendecir eso. Si Dios te dice: empieza un negocio, Señor, no tengo dinero, el Señor nunca preguntó si tenías 200 denarios o no. Te está diciendo: dales lo que ellos necesitan, Señor. Pero ¿cómo les voy a dar lo que ellos necesitan? Dáselos. Solo te estoy pidiendo que se los des. Lo vas a recibir para dárselo. Lo vas a recibir. Sigo leyendo. Marcos 6, 37 y 38. Respondiendo, Él les dijo: dadles de vosotros de comer.
que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes? ¿Se acuerdan que los había enviado sin panes? ¿Cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5. 5 panes y 2 peces. Por lo menos había una utilidad. Cuando se fueron iban en ceros. Regresaron y por lo menos ya tenían 5 panes y 2 peces. Algo de utilidad había en ese negocio. Pero Jesús estaba a punto de cambiar las cosas. Solamente tienen 5 panes. Ya buscaron bien. Pedro a veces se guarda el pan, así que vayan a ver si no trae una concha, porque es tremendo. 5 panes y 2 peces. ¿Era mucho 5 panes y 2 peces? 5 panes y 2 peces no alcanzan ni para que comamos los que estamos aquí. 5 panes y 2 peces alcanza para una familia nada más. Nada más. ¿Era suficiente para darle a 15,000? ¿Era suficiente para darle a 20,000 de comer? ¿Era suficiente para 25,000? No era suficiente. Lo que tú y yo tenemos para darle a las personas muchas veces no será suficiente. Pero no se trata si es suficiente o no. Se trata de que si lo quieres dar o no. Ellos solamente tenían que dar esos 5 panes y esos 2 peces. Era lo que ellos tenían que hacer. Solo dar lo que tenían. Y Dios iba a usar eso. Sigo leyendo. Versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos. Grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces Jesús agrupó a las personas y dijo: tenemos 5 panes, tenemos 3 peces. ¿Por qué no dividen a las personas en grupos de 100, en grupos de 50? Y vamos a ver qué pasa. Jesús estaba pensando en un plan. Jesús tenía algo para hacer hoy. Él iba a demostrar su poder. Tú y yo hemos trabajado, tú y yo nos hemos quedado sin comer, pero tú y yo tenemos que empezar a ir a descansar en Dios, escuchar las instrucciones de Dios y caminar en lo que Él tiene para nosotros. ¿Vamos bien hasta acá? Versículo 40. 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. El Señor Jesús tomó los panes, tomó los peces, levantó la vista al cielo. Tú lo bendices, Señor. Jesús sabía que el dinero nunca ha sido una limitante de Dios. Jesús sabía que 2 panes y 3 peces no eran una limitante de Dios. Era lo que tenían, era lo que había. Dios lo iba a bendecir. ¿Qué es lo que tú tienes para dar? ¿Qué es lo que tú tienes para dar? ¿Te has esforzado? ¿Le has echado ganas? ¿Has trabajado y solo has conseguido cierta cantidad? Ponla delante de Dios. Cuando Dios bendice eso, aunque sea poco, mientras es tocado por el poder de Dios, no importa que sea poco, eso se convertirá en mucho. Amén. Eso se convertirá en mucho. Entonces tú y yo no necesitamos tener mucho para dar, porque una falsa idea es: bueno, cuando tenga mucho dinero voy a dar. No, Jesús nunca puso esa limitante. Es más, hay personas que tienen mucho dinero y no dan. Mucho, les sobra el dinero y les sobra y tienen ahorrado y tienen guardado, y cuando se trata de dar, agarran el billete bien duro para que no se vaya.
Entonces no es si tienes mucho, la cuestión está en el corazón. La cuestión está en el corazón. La cuestión está en el corazón. Tal vez para ti el día de hoy dar 100 pesos es mucho. Es mucho y dices, es que con estos 100 pesos yo verdaderamente haría mucho en mi casa. Y Dios está viendo el corazón. Pero tú dices, pero voy a dar estos 100 pesos. Pero tú tal vez tienes para dar 20,000 pesos. Y dices, ay no, ¿cómo voy a dar tanto? Mejor solo doy 250. Entonces no estás dando más que las obras. Y Dios nunca va a querer eso en nuestras vidas. Y Dios no va a prosperar eso en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tienen? Unos panes, unos peces. Es todo, Señor. Perfecto, es todo. Yo lo voy a usar y ustedes le dan de comer a todos. Versículo 42. Voy a leer desde el 41 otra vez. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dijo a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres, 5,000 familias comieron. ¿A poco no es increíble este milagro? Ahora, ¿será que Jesús solo hacía esos milagros hace 2000 años y el día de hoy no los puede hacer? No, la misma Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre será el mismo. Entonces, si Dios no ha hecho un milagro como estos en tu vida, es porque no has creído. Y es porque no has dado lo que Dios te ha pedido. Pero si el día de hoy tú dices, Señor, lo que tú me pidas, eso doy, Dios va a empezar a bendecir tu vida. Vimos en el capítulo 6 que Jesús les da una instrucción: vayan y prediquen, vayan y sanen, vayan y liberen, pero no lleven pan. Dios les va a proveer. Regresan. Cuando regresan traen 5 panes y 2 pescados. Pero acuérdense que Jesús había estado trabajando mientras ellos descansaban. Después de esos 5 panes, esos 2 pescados que ellos dieron, resulta que al final salen con 12 canastas llenas de pan y de pescado. El último punto que quiero darte el día de hoy: la utilidad de Jesús siempre será la mejor. La utilidad que Jesús nos da siempre será la mejor. Trabajando en sus fuerzas, entre todos ganaron 5 panes y 2 pescados. Pero la utilidad de Jesús es mucho más asombrosa. Se fueron cada uno, porque curioso, eran 12 discípulos que fueron a predicar y sobran 12 canastas al final. Y Jesús les dice: han trabajado bien. Pedro, aquí está tu canasta. Juan, aquí está tu canasta. Jacobo, aquí está tu canasta. Judas, aunque me vas a entregar, no se lo dijo, pero aquí está tu canasta. Simón, aquí está tu canasta. A los 12 les entregó una. Porque eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace cuando tú y yo trabajamos, descansamos en Dios y suplimos las necesidades de los demás. Se resumen esas 3 cosas. Trabajamos, todos lo hacemos, porque desde chiquitos nos enseñan que tenemos que trabajar. Descansar en Dios, ya no todos lo hacemos, y tenemos que aprender a descansar en Él. 3, tenemos que darle a los necesitados lo que necesitan, y Dios te dará una utilidad mucho mayor. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Vida tú me das.